Buenas tardes a todos, hoy es 12 de abril y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy importante y no se le está dando suficiente atención. Y este tema son los fertilizantes. Como sabéis, seguimos con el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que sigue provocando la paralización de casi todo el tráfico marítimo, que sería alrededor de un 95%. Y esto lo que provoca es que los costes de la energía suban, por lo tanto los seguros y los transportes de esta energía también suban. Por la parte de los alimentos, los fertilizantes no llegan, por lo tanto genera una menor producción agrícola. Y por la parte de la tecnología, tendríamos que elementos como el helio tampoco están llegando. Por lo tanto, la producción de los semiconductores, en este caso de los chips con el helio, se ve afectada. Esto no va solo del petróleo. Esto es un cuello de botella sistémico, tanto para la industria química, como para la tecnología y como para la agricultura global. Que a mi parecer, este último es el más importante y no se le está dando importancia. Y es que hay que tener en cuenta que casi un tercio del comercio mundial de fertilizantes circula por el estrecho de Hormuz. Y como hemos visto, estos fertilizantes se utilizan tanto para cultivar los alimentos, como tendríamos el fosfato, el amoníaco, la urea, que en este caso es un 50%. Luego tenemos aquellos que se utilizan para la producción de los semiconductores, como en el caso del helio, que hemos dicho que se utiliza para los chips, pero aquí también entraría el azufre con el ácido sulfúrico. Y luego tendríamos la energía, que es un 20% en el caso del crudo, y el del gas natural también es otro 20%. Claro, si nos centramos en los fertilizantes para los alimentos, el impacto es directo y preocupa, porque como vemos en la gráfica, desde el inicio del conflicto de la guerra de Irán, la subida ha sido de en torno de un 40 a un 50% del precio de los fertilizantes. Además de que como el tránsito está parado, hay una menor disponibilidad. Y que esta está afectando sobre todo a la parte del hemisferio norte porque es temporada de siembra por temas de estacionalidad y de clima. Entonces, por una parte, los agricultores usan menos fertilizantes porque básicamente no los tienen, lo que provoca que haya menos cultivos, como por ejemplo de trigo, de maíz o de arroz, y lo que provoca una subida de precios de los alimentos globales, básicamente porque hay una escasez de la materia prima. Claro, esta situación está llevando a muchos analistas a compararla con la crisis alimentaria que vivimos en 2022, con el conflicto de Ucrania y Rusia por los temas del trigo y el maíz. Hay una cosa que es muy importante comentar, y es que esto no es como la energía, porque en el caso del petróleo sí que tenemos unas reservas estratégicas. Con los fertilizantes no hay reservas estratégicas. Si miramos este mapa, que me parece muy interesante, en este mapa vemos los países de azul, que serían los que más producen nitrógeno, del que necesitan, y por ende lo pueden exportar a los demás países, y los países con un tono más cálido serían aquellos que tienen más necesidad. Entonces, cuando hablamos de nitrógeno, el nitrógeno se utiliza principalmente para el crecimiento vegetativo, y lo que hablaríamos sería del amoníaco. Podríamos incluir la urea y del nitrato de amonio. Y estos tres se producen a partir del gas natural. Si el estrecho está cerrado, o en un futuro controlado por Irán imponiendo peajes altos, no quiere decir que no haya fertilizantes, sino que el mundo tendría que depender de esos países que, como vemos en el mapa, son azules, como por ejemplo Rusia, China y Norteamérica. Claro, ¿quién compraría fertilizantes a Estados Unidos? Pues lo más seguro, aquellos países que lo financien comprándole más deuda. Como podemos ver en esta gráfica o en este listado, serían Japón, Reino Unido, Canadá, Francia y demás. Claro, ¿por qué estoy mirando esto? Básicamente porque el mercado ya está premiando a los productores alternativos de fertilizantes que se benefician de esta situación. Es decir, aquellos a los que no les afecta el conflicto y se encuentran afuera del Golfo. Y es muy probable que se beneficien aún más de la situación porque yo creo que este conflicto aún le queda mucho. La prueba de esto es que ya tenemos algunos productores norteamericanos que están capturando márgenes enormes por esta situación.
que compiten contra una oferta que desaparece porque Hormuz está bloqueado y los costes del gas de Estados Unidos son más baratos. Entonces, ¿qué tres empresas estoy observando ahora? La primera sería CF Industries, que es un productor de fertilizantes y es una de las empresas mayores productoras mundiales de amoníaco, muy centrada en el nitrógeno, como hemos visto antes, y el beneficio yo creo que es directo. La segunda empresa, en este caso no es norteamericana, es canadiense, sería Nutrien. Es una distribuidora de fertilizantes. Sí que es cierto que el beneficio también sería directo, pero a lo mejor no se vería tan beneficiada como las norteamericanas. Pero yo creo que hay que tenerla en cuenta porque es una de las mayores distribuidoras de fertilizantes del mundo. Y por último tenemos a Corteva. Corteva lo que hace es un tipo de semilla como premium, podríamos decir, haciendo una adaptación a la escasez de los fertilizantes para ayudar a los agricultores en sus cultivos, lo que hace que sea una ganancia indirecta a la situación, ya que con menos fertilizantes lo que quieren los agricultores es optimizar al máximo lo poco que tengan de producción. A pesar de que actualmente veo que las tres están teniendo un buen comportamiento, a día de hoy yo la prioridad sería Corteva, porque tiene muy buenos fundamentales, está teniendo un buen comportamiento en el mercado y además a nivel de precio no veo tanta volatilidad, como por ejemplo sí que veo en CF Industries. Claro, aquí lo que hay que tener en cuenta es que para las tres empresas, cuando aparece un alto al fuego o unas negociaciones, esto lo que se va a traducir es una caída en los precios. Porque si el estrecho se abre, no va a haber esta escasez y estas empresas no van a haber aumentado sus márgenes. A partir de aquí, ahora mismo barajo tres escenarios. El primero sería con un estrecho de Hormuz restringido o controlado por Irán, donde tendríamos un tráfico muy limitado o selectivo por parte de Irán, donde los peajes se cobrarían a altos precios, seguiríamos teniendo riesgos de conflicto, lo que generaría que las aseguradoras seguirían disparadas y una parte del suministro estuviera fuera del mercado. Claro, en este escenario, una entrada en una de las tres empresas que estoy observando tiene sentido, porque tendríamos una escasez real, tendríamos o seguiríamos teniendo cuellos de botella, lo que provocaría que los precios se siguieran muy altos. Este escenario sería, yo creo que el más alcista, pero también el que más volatilidad tendríamos en el mercado. Y eso nos lleva al segundo escenario, donde tendríamos un Hormuz abierto, pero inestable. Es decir, el estrecho no estaría cerrado en sí, pero veríamos ataques puntuales, esto haría que los seguros marítimos se disparasen y pudiera haber posibles retrasos o rutas que estuvieran muy limitadas. Claro, en una entrada en una de las tres empresas también tiene sentido, porque no tendríamos un colapso total, pero sí que se verían los precios de los fertilizantes presionados con subidas. Por lo tanto, los márgenes de estas empresas serían altos y la volatilidad tampoco sería tan alta. Este para mí yo creo que sería el mejor. Y el tercer escenario sería una normalización, lo que llevaría a un acuerdo y una reapertura estable. Este escenario básicamente sería que todo volviera a la normalidad, llegaran a un acuerdo, el flujo marítimo sería como el de antes del conflicto y por lo tanto llevaría a una caída en los precios de estas empresas, básicamente porque no se verían beneficiadas. Y obviamente aquí una entrada pues no le veo ningún sentido. Entonces el enfoque que yo tengo en este momento sobre este conflicto y las consecuencias es que aquí los plazos realmente no los sabemos. Y en lo que me estoy fijando es en la tendencia y dirección que hay de fondo y que puede provocar el conflicto en un medio o largo plazo. Porque básicamente yo considero que este conflicto no será corto ni se va a acabar, al contrario, será largo. Además también, con la evolución del conflicto, creo que es muy probable que podamos tener, por parte de ambos lados, como unos periodos de negociación que éstas lleven a mini treguas y esto lo que haría sería afectar el precio, dado que podría darse una reapertura parcial o algo por el estilo
dando así una oportunidad de entrada en estas empresas. Porque con las noticias de que el estrecho se reabriera, o al menos parcialmente, estas empresas, el mercado, lo que vería sería que no van a tener esos beneficios ya y reaccionarían con alta volatilidad pero a la baja, dando así una oportunidad de entrada. Y digo de entrada porque, como he dicho antes, creo que el conflicto va a ser más largo de lo que parece y la probabilidad de volver a tener incidentes o incluso una escalada mayor del conflicto, sobre todo en el medio plazo, es muy alta y esto podría provocar futuras subidas por tener otra vez un shock en la oferta. A partir de aquí, y teniendo en cuenta esta situación, no voy a esperar a ver el mínimo perfecto, porque es imposible saberlo. Entonces, lo que yo creo que es más sensato es comprar en algunas caídas cuando veamos una situación muy positiva de todo el conflicto, casi dando por sentado que se va a solucionar, y con una exposición muy moderada debido a la alta volatilidad que pueda haber. Dicho esto, veremos a ver cómo evoluciona el conflicto y si se da alguno de los dos escenarios favorables para entrar en estas empresas, actualizaré la posición y tendremos vídeo sobre ello. Un saludo y muchas gracias.